Hola, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y en este video les quiero platicar sobre cómo generar ideas una vez que ya entendiste un problema. ¿Sí? Cuando te enfrentas a problemas realmente de cierta dificultad, es muy común que los lees, entiendes de qué se trata, pero no sabes bien qué hacer, ¿sí? Porque nunca has hecho un problema similar. Sin embargo, voy a suponer que ya entendiste el problema. Entonces, para este video voy a usar como ejemplo el mismo problema que usé en un video anterior, en donde di recomendaciones de cómo leer un problema. Si no has visto ese video, te pido que lo leas porque voy a suponer que ya entiendes bien el problema del que hablamos en ese video. Es un problema de geometría, ¿sí? No es tan complicado, pero sí hay que dedicarle al menos unos 5 minutos a familiarizarse con los elementos del problema. Entonces, regrésate si no has visto el video, y si ya lo viste, pues entonces no hay problema, quiere decir que ya tienes en la mente más o menos de qué trataba el problema. Bueno, este es el problema que estuvimos leyendo en el video anterior. Si no lo has leído, te recomiendo que veas, de hecho, el video anterior, porque doy algunas sugerencias de cómo leer problemas razonados. La mayoría no sabe leer, realmente, la mayoría de las personas que conozco no sabe leer problemas, entonces sí recomiendo que vean el video anterior. Pero en resumen, este problema te presentaba la información necesaria para, pues más o menos, tener una figura como esta. Hablaba de un triángulo, de unas bisectrices, la bisectriz AF y la bisectriz BF. Pero lo que yo quiero ahorita, voy a suponer que ya sabes de qué se trata el problema, y quiero enfocarme en de dónde surgen las ideas que se van a requerir para resolver el problema. Entonces, lo primero es que estés seguro que entiendes el problema. ¿Y cómo le hago o qué sugerencia te doy para que estés seguro que entiendes el problema? Bueno, lo que tienes que hacer es separar la información que está en el problema en dos partes. Por un lado, tienes que distinguir cuál es la información o los datos que te da el problema, y a eso le llamo que sepas qué tengo o qué tienes, pues. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, la información que me da el problema en este caso es, pues hay un triángulo, AF es bisectriz, BF es bisectriz, y bueno, hay más información, pero está en la figura, ¿no? Que E es un punto en el lado AC, que D es un punto en el lado BC, etcétera, ¿no? Pero todo eso es lo que tengo de información. Y por otro lado, tengo que distinguir a qué quiero llegar, o qué quiero, cuál es la conclusión a la que busco, ¿no? En este caso, el problema me pide probar que una cantidad, o sea que el ángulo en F, vamos, es el promedio de los ángulos E y D, y lo estoy representando aquí con esta ecuación: F es igual a E más D entre 2. Entonces, resolver el problema consiste en buscar una serie de argumentos o de explicaciones que me permitan llegar de la información que tienes a la información que quieres, bueno, a lo que quieres llegar, es decir, de los datos a la conclusión. Todos los problemas prácticamente tienen esta estructura, y de hecho, con hacer o crear este puente es lo que significa resolver el problema. Y es un problema porque no está claro cómo llegar de un lugar a otro. De hecho, esto es a lo que alguna vez Lady Matemáticas Olguita Medrano llamaba hacer puentes de ideas, ¿sí? Porque resulta que las piezas que vas a necesitar para formar este puente son exactamente ideas, ¿sí? Tú con ideas que tienes que tener, que tienen que surgir de ti mismo, vas a construir este puente. Algunas de las ideas que tengas van a servir, algunas ideas no van a servir. Entonces, de hecho, aquí hay un proceso completo que tienes que, vamos a decir, que seguir, que es primero que nada tener las ideas y luego ver cómo las vas a juntar. Entonces, ahorita quiero hablar específicamente nada más en este video de cómo generar ideas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgen esas ideas? ¿O qué es una idea? Bueno, una idea va a ser algún conocimiento previo que tú ya tengas, que creas que pueda servir en la solución de este problema. Y mi sugerencia para que se te ocurran, vamos a decir, estas ideas, es enfocarte en estas palabras claves. Por ejemplo, en la información que me dan, se habla de triángulos, se habla de bisectrices, y por lo tanto eso tiene que ver con ángulos, ¿sí? Porque hay ángulos iguales. Entonces, aquí en el lado de la información yo tengo ángulos, y si me fijo del lado de la conclusión, pues yo tengo una ecuación, bueno, en este caso tengo una ecuación, pero estos D, E y F pues son ángulos también. Entonces, ¿cómo voy a yo tener una idea? Pues una idea va a ser algo que esté en mi memoria, que yo recuerde, que tenga que ver con ángulos, pero que me diga
algún tipo de ecuación, ¿sí? O que se genera alguna ecuación. Entonces, ¿qué sabes de ángulos, triángulos y que te genera una ecuación? Bueno, pues yo espero que para la mayoría, y aquí depende qué tan fresco tengas tu conocimiento en geometría, pero al menos yo esperaría que la mayoría conozca este resultado, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, es 180 grados. Este pedacito de conocimiento de geometría, si se fijan, te genera una ecuación que está involucrando ángulos. Entonces, es muy, muy factible que este pedazo de conocimiento, vamos, sea una de las piezas claves para resolver el problema. Es decir, esto que está aquí es una idea, y es una idea que probablemente va a servir para resolver el problema, y a lo mejor algunos de ustedes que estuvieron pensando en el problema ya tuvieron esta idea, y además, bueno, ya les puedo adelantar que esta de hecho sí sirve para resolver el problema, pero todavía no acabamos, ¿verdad? Porque ahora lo que sigue es, bueno, una vez que ya tengo la pieza que posiblemente sirve, ¿cómo la voy a usar? ¿Sí? Ahora, esta no es la única, el único conocimiento, vamos a decir, o la única pieza que involucra ángulos y ecuaciones. Hay otra más, hay de hecho más piezas similares a esta. Pero bueno, voy a dejarlos con esta. Les voy a dejar ya como una segunda tarea, vamos, para aquellos que no hayan resuelto todavía el problema, pues que piensen ya sea en esta idea y la apliquen en el problema que acabamos de ver, o bien que pues busquen algún otro resultado diferente que esté involucrando ángulos, triángulos y ecuaciones para resolver el problema. Bueno, entonces les dejo aquí el problema y una idea posible para que lo intenten, y en el siguiente video les voy a comentar cuál fue mi idea y mi forma de resolver el problema. Bueno, los dejo, y se me olvidaba decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente.